Welcome, precious listeners. You are listening to Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, Nakuru, Kenya. Also accessible on the World Wide Web. Thank you for joining us. My name is Pastor Nilda, and I am most humbled, privileged, and blessed to bring this program to all the Spanish-speaking nations and communities, a letter to Latin America. Bienvenidos, amados radioyentes, una vez más. Gracias por sintonizar a esta, su estación de radio favorita, La Ventana al Cielo, la única que lo prepara al 100% para la pronta venida del Señor, de nuestro Mesías. 105.3, 105.9 FM, Nakuru, Kenia, y también accesible en este sitio web jesusislord.info. Mi nombre es Pastora Nilda y es un privilegio, una gran bendición poder traerles este programa del Señor. En particular porque vemos que este es un tiempo muy histórico para la Iglesia de Cristo, cuando el Señor está concluyendo esta dispensación y está usando a este glorioso ministerio de arrepentimiento y santidad desde Kenia para todas las naciones. Para aquellos que no han escuchado esto anteriormente, el Señor decidió enviar a sus dos mensajeros, a sus dos testigos de Apocalipsis 11, para asegurar a la iglesia una entrada segura al cielo en el rapto. Estos dos personajes prometidos en la Biblia, en Malaquías, en Apocalipsis 11, ya están con nosotros. Y por medio de señales, de maravillas, de milagros, de visitaciones del mismo Dios Padre, a las reuniones en Kenia, a visitar a sus dos mensajeros, a sus dos huestes celestiales que Él mismo envió, Él nos está comprobando, nos está apuntando, está confirmando que estos son los que Él ha enviado para la iglesia, para que ella se regrese a los caminos del Señor, a las sendas antiguas, que se arrepienta, que regrese a la justicia, a la santidad, al amor de su Padre, de su Creador. Y amados, en el último programa estuvimos escuchando ciertos puntos muy importantes, muy críticos para esta hora sobre la santificación, que fueron temas que el Señor nos habló desde Yaya Kilimani en ese último poderoso mega servicio de domingo que solo se preparó en 2 o 3 días. Increíble. Si ustedes pueden ver las fotos y las imágenes de cuánta gente había en ese lugar, parece que todo Kenia está siendo atraído al corazón del Padre por medio de sus dos ungidos, de sus dos profetas que ahora están haciendo la tarea que su Padre Celestial les ha dado. Pueden ir a nuestras páginas. La principal en inglés es www.repentandpreparetheway.org. Puede ir también a esta misma estación de radio. Ahí también tienen muchas de estas fotos para que pueda ver el impacto que está teniendo este avivamiento de los últimos tiempos, que realmente está ya aquí con nosotros. Lo que vemos habla por sí mismo. El movimiento que el Señor está haciendo, esta gloria postrera que Él prometió, y este vino postrero, dijo que sería más alto que el primero, más grande. Así que aquí estamos, amados hermanos, en este tiempo histórico para la iglesia, tiempo crítico, tiempo importante, tiempos peligrosos, porque también podemos perdernos la entrada al cielo, la entrada de la iglesia al rapto.
Estuvimos escuchando unos puntos claves que nos dieron los dos poderosos profetas del Señor. Ahora vamos a seguir adelante con algunos puntos más. Después del servicio de domingo, Él llamó y dio algunos puntos muy importantes para que la iglesia pudiera entender aún mejor, a un nivel más profundo, porque este mensaje fue bastante largo y complicado, pero a la misma vez glorioso, porque el Señor estaba determinado de que su iglesia entendiera a qué punto estamos ahora, y también que entendamos el hecho de que es necesario, es algo que no puede hacerse de otra manera. La iglesia tiene que pasar por la purificación por el fuego del Espíritu Santo. Es algo necesario para que se puedan quitar todas las impurezas de nosotros, amados. Así que vamos a seguir escuchando. La primera parte, como le dije, fue el programa anterior. Vamos a hacer todo lo posible para compartirlo en el canal de YouTube, para que todos puedan accederlo, pero sigamos adelante con lo próximo. También les recuerdo que si quieren escribir a este programa, lo pueden hacer a jesusislord.fmradio@gmail.com, jesusislord.fmradio@gmail.com. Los poderosos profetas del Señor siguieron este discurso y dijeron lo siguiente: bendecido pueblo, el Señor ayer, y refiriéndose a ese servicio de domingo que se llevó a cabo en Yaya Quilimani el 8 de septiembre del año 2019, apenas hace unos días, el Señor tuvo una conversación, una tremenda conversación, una seria conversación con la iglesia actual, la iglesia de hoy en día, y Él hizo unas muy serias preguntas sobre este tema de la consagración, sobre la justicia, sobre la santidad, sobre la santificación. Y pregunta, ¿por qué es que la iglesia actual dice que no tienes que esforzarte? Y dicen, si te esfuerzas, entonces eso ya no es la gracia. Te dicen, Jesús ya lo terminó todo. Que si acaso te esfuerzas a vestirte santamente de esta manera, te dicen, eso no es la gracia, no es la gracia. No es necesario hacer eso porque Jesús te justificó de todos modos. Pero amados, ¿de dónde sacaron esa noción? Cuando podemos ver claramente que la intención del Señor fue actualmente para toda la gente que entraran a su glorioso reino, cuando Él creó la iglesia para que nadie se vaya al infierno. Y puedes ver el corazón de Dios, que Él quería que toda la gente disfrutara esta celebración eterna en el reino de Dios, en la vida eterna. En el cielo no falta campo, es espacioso. Pero cuando entró el pecado, es entonces que escuchas al Señor hablar sobre algunas personas que no entran al cielo. Así que las obras del cristiano, estas son las obras de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo lo terminó ya, pero el Señor también lo ha hecho muy claro, que tú tienes un rol. Hay cierto esfuerzo que tú tienes que ponerle. Y en la conferencia en Yaya Quilimani, el Señor nos dio el ejemplo de la maná, que cuando Él derramó el pan celestial, que simboliza el pan viviente, que es Jesucristo, cuando Él derramó esa maná viva, en el libro de Éxodo 16,
que simboliza a Jesucristo que vendría a nutrir a la humanidad con vida. Ustedes saben que el pan es para la vida. En Israel, en todo lado comen pan. Él derramó el pan del cielo. El pan es muy importante en Israel y también es importante por todo el mundo. Entonces, al Señor derramar la maná del cielo, Él estaba esencialmente prediciendo sobre este pan verdadero de vida que vendría del cielo, que nutriría al hombre, que sostendría la vida espiritual que Él le dio a la humanidad, la vida que iba a trascender esta vida, que iría todo el camino al cielo, la vida sin fin, el pan de vida. Y pudieron escuchar en esa conversación en Yaya Quilimani, cuando el Señor estaba navegando a sus siervos, ellos hicieron referencia a esa maná en el desierto que Dios derramó del cielo, y dijo que aun que fuera el Señor que la derramó del cielo, todavía había una parte que tenían los israelitas que hacer. Tenían un rol, tenían que hacer un esfuerzo. Tenían primero que salir y recibirla, tomarla y llevarla a casa y comerla, cultivarla, inculcarla en sus vidas, que ese pan se hiciera parte de ellos. Aleluya. Y el efecto de ese pan ahora sería que ellos iban a ser parte de ese pan que Él derramó del cielo para que ellos vivan. Y Él dice, también así es con la salvación de la gracia, que Dios nos envió el verdadero pan de vida en Cristo Jesús, con la salvación de la gracia envuelta alrededor, para entregarnos a nosotros el pan viviente, y que ahora hay un rol, hay un papel que tú tienes que desempeñar. Primero tienes que aceptar al pan viviente. Tienes un papel que llevar a cabo, que nadie te mienta. Y cuando lo aceptas, entonces ahora te toca recibirlo. Después de recibirlo, tienes que comer el pan viviente, el verdadero pan. Y entonces caminar bajo la luz que te da ese pan. Tú tienes un rol que desempeñar. Puedes ver ahora cómo el Señor está llevando a la fatalidad las prédicas de tus predicadores de prosperidad. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 18, Hebreos 12, 18, versículos 18 y 19, y esto es lo que dice. Y nuevamente es el libro de Hebreos 12, versículos 18 y 19, y dice ahí, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar o que esté ardiente en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta. Versículo 19, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeran suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que fue ordenado. Será apedrado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Ese fue el versículo 20. 21. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Muchas veces esto es citado
Muy a menudo los predicadores dan esta cita bíblica y te dicen que ahora es diferente. Pero la maravilla de Dios nunca cambia. Pudimos ver cómo los serafines se cubrieron las caras y sus pies. El asombro. Isaías dice, ¡ay de mí! Y él está diciendo que esto fue simplemente para traer a cuenta el hecho de que había una necesidad. Los israelitas necesitaban un Mesías, un mediador. Y cuando el mediador llega, no puedes abusar, porque no hay otra manera de recibir a Dios sin el mediador. Hoy quiero repasar las obras de Cristo para que razonemos juntos. Que el Señor les dé a ustedes consejo, bendecido pueblo. Ahora vayamos al mismo libro de Hebreos, pero esta vez en el capítulo 9, versículos 11 y 12, y dice: lo que Cristo hizo por la iglesia, y es muy poderoso. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Versículo 12. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabrios y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y a pesar de este trabajo poderoso que Jesús hizo en la cruz, la iglesia actual, la iglesia de hoy, ha tomado este maravilloso trabajo y ha abusado la gracia. Ellos han abusado la gracia porque ellos han tomado esto y lo han aplicado erróneamente, diciendo que cuando este trabajo redentivo fue hecho, ya no importa cómo vivas tu vida. Y por eso es que puedes ver la escena de cómo vive la iglesia hoy. Las otras religiones se están riendo de la iglesia. Ellos miran la forma que se visten, la promiscuidad, el pecado sexual, falta de moral, falsos profetas. Y las otras religiones se ríen y dicen, ¿qué clase de religión es esa? Y sin embargo, Cristo, el Hijo del Dios vivo, Él mismo, fue y cumplió un tremendo trabajo, una gran obra, pagando un enorme precio, de manera que pudiera liberar a la iglesia. El libro de Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ese es entonces el reto. Entonces, para aquellos que están hablando sobre la justificación, que puedes vivir como quieras, porque ya has sido justificado, que puedes vivir cualquier estilo de vida que quieres. ¿Qué tal esta seria declaración que hemos leído aquí en el libro de Romanos 5, versículo 12? La Biblia lo expone, que el pecado te lleva a la muerte, que cuando ya eres nacido de nuevo, no necesitas preocuparte. Simplemente sigue viviendo como quieres.
De eso se trataba la conferencia que el Señor trajo a Yaya Quilimani el domingo, porque el Señor quería dirigirse a este asunto de la santificación. ¿Y por qué es tan crítico? Porque es la fundación de la salvación de la gracia, y que solo después de eso, el Señor mismo es el que da la justificación. Y Él dice en Hebreos 10:10, Hebreos capítulo 10, versículo 10, dice: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Y esa es la verdad. Pero lo que están diciendo ahora es que cuando recibes la salvación de la gracia, no importa lo que hagas, siempre vas a ser santo. ¿Cómo pueden decir tal cosa cuando la salvación de la gracia tenía la intención de hacernos muy sensibles al pecado, extremadamente sensibles? A este punto, amados, tomemos unos momentos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es digno de toda la honra, de toda la gloria, al que merece todo nuestro corazón y toda nuestra adoración. Y después de eso vamos a regresar con más de este tremendo programa, de lo que el Señor está hablando ahora por medio de sus dos siervos poderosos. Adoremos al Rey de Reyes, adoremos al Señor y nos vemos del otro lado.
Ahora vamos a leer más escrituras sobre las poderosas obras que hizo Jesucristo, y las hizo por nosotros. El primer libro de Juan, capítulo 3, en el versículo 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo eso que he leído es muy importante, pero si vamos al versículo 3, ahí es donde vas a encontrar el requisito para ti, el deber que te toca, significando que tienes un rol, un papel que desempeñar. Y en el versículo 3 él dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tienes que esforzarte para rechazar la impureza y mantener la pureza del que te redimió. Entonces te santificas, apartándote de la decadencia del mundo. Es lo que Él está diciendo aquí. Eso es lo que el Señor quiso comunicar en la conferencia, que el pecado perpetuo en la iglesia, que se hace en el nombre de la justificación, diciendo, somos justificados por la sangre, que eso ahora termine, sea curado. Esa idea errónea, y que ahora esa justificación tiene que ser asignada por el mismo Dios, como su prerrogativa, como su derecho, en vez de la autojustificación. Y para nosotros que podamos recibir la justificación de la gracia y abrazar la justicia que está encajada dentro de ella, como la prenda de vestir, limpia y resplandeciente, brillante, y prepararnos para entrar a la eternidad, y para comprobarte a ti que no existe esa salvación que está promoviendo la iglesia moderna, la apostasía, que dice que solo necesitas recibir a Cristo y entrar al cielo. Miremos en el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 8. Miremos ahí sobre el rol que tú tienes, si es que tienes un rol que desempeñar. Apocalipsis capítulo 17 versículo 8. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Aquí podemos ver que ya está hablando de algunas personas cuyo nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué tal el libro de Apocalipsis capítulo 13? Ahora he tocado sobre el libro de la vida. Versículo 8 del libro de Apocalipsis 13. Y dice: a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Nuevamente aquí está hablando sobre una gente cuyos nombres no van a estar escritos en el libro de la vida del Cordero, el libro de la vida. Éxodo capítulo 32,
Versículo 32. Éxodo 32 dice: Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito, refiriéndose al libro de la vida. Ahora estamos empezando a entender que van a haber algunos cuyos nombres no van a estar escritos en el libro de la vida. Mas sin embargo, podemos ver que el Señor fue muy generoso con su salvación para la entrada a la eternidad, que Él literalmente le dio a cada y una persona la posibilidad, la oportunidad de entrar. Por lo tanto, encajó el nombre de cada persona que fue creada en el libro de la vida, porque ese es el registro, el libro del registro de los justos que entran al cielo. Y te puedes dar cuenta que Él no tenía ninguna intención desde la creación que alguien se fuera al infierno. Ahora podemos ver que hay gente cuyos nombres no van a aparecer en ese libro. Y al leer en el libro de Éxodo 32 que acabamos de ver, te das cuenta que también se habla sobre borrar ciertos nombres. Borrar ciertos nombres del libro de la vida. Bendecido pueblo. Y cuando ahora lees el libro de Salmo 69, versículo 28, mira lo que él dice. El Salmo 69, 28 dice: que sean borrados del libro de la vida, que no queden inscritos con los justos. Vemos que sí existe borrar nombres del libro de la vida. Entonces, ¿qué es ese asunto de una salvación general? Una salvación común, que todos, cualquiera es justificado. Cuando ahora sabemos que sí, tu nombre puede estar en el libro de la vida, pero después puede ser borrado. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Mira lo que dice Apocalipsis 3:5. El que salga vencedor, significando que tienes que luchar para vencer. En otras palabras, el que salga triunfando, se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora hemos podido ver que Cristo Jesús es el dueño del libro de la vida, del Cordero de Dios en el cielo. Él liberó a todos esos que entran al cielo, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y el mismo Cristo Jesús está diciendo que hay ciertos nombres que Él va a borrar del libro de la vida. Entonces, ¿de qué se trata esta justificación, autojustificación? Que el púlpito de la iglesia actual, del altar actual, del pastor actual, está alardeando, y el mismo Cristo Jesús, que trajo la salvación, aquí está diciendo que Él mismo va a borrar ciertos nombres del libro de la vida. ¡Qué asombroso! Esta explicación de la conversación que el Señor tuvo con la iglesia en Yaya Quilimani este domingo pasado es extremadamente importante. Y se puede ver que el Señor estaba empeñado en que esta conversación empiece en el corazón del creyente, en la casa del Señor, en la iglesia, en la fraternidad de cristianos, que ahora la corrección tiene que ser presentada.
Y el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Él dice: y si alguien quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro, significando que van a haber algunos que han sido designados para heredar el reino. Nacen de nuevo, reciben a Cristo, pero debido a sus actos, Dios aquí nuevamente está diciendo que Él los va a sacar. Dios mismo les quitará su parte del árbol de la vida. Entonces, ¿de qué se trata esta justificación eterna general que la iglesia está predicando? Que dice: si has recibido a Cristo, no importa cómo vivas tu vida, aunque vivas en pecado, has sido eternamente justificado. No necesitas esforzarte. Pero como hemos visto, aquí dice: si alguno quita palabra de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida, y esta es la vida eterna. En el árbol de la vida es donde estás ante el Señor de toda la tierra. Allí es donde Dios el Padre está, significando que Dios Padre no les va a permitir que se aparezcan ante el cielo, que hereden el reino de Dios. Esto significa que los enviará al infierno. Esto es lo que el Señor quiso corregir en la conversación en Yaya Quilimani, que a pesar de recibir el pacto de la gracia, tienes que saber que eso llega con responsabilidad, que tú tienes un rol que desempeñar. Esto es lo que el Señor se ha empeñado en corregir. Tienes que cuidar de tu salvación, tienes que defenderla, caminar de acuerdo a las reglas del pacto de la gracia. Y el Señor también les habló sobre la santificación en la conferencia del domingo, diciéndoles que esencialmente la santificación es ser apartado para el uso y el propósito especial de Dios. Eso lo mencionó claramente. En otras palabras, que ahora pueda ser usado por Él, funcional, útil, que seas consagrado. En otras palabras, que seas santo. El Señor dice: sé santo porque yo tu Dios, soy santo. Yo soy el Señor que te santifica. Mantén mis estatutos y cúmplelos. Y después tú tienes un rol de sostener esa consagración, esa separación. Todos ustedes saben cómo el Señor creó la iglesia. Él te creó con libre albedrío. Así que la santificación fue exaltada en esa conferencia el domingo por el Señor. Exaltó la santificación tremendamente y dijo que la santificación es equivalente a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y el Señor también elevó la santificación como el tema más importante en la iglesia a esta hora. En otras palabras, el arrepentimiento, alejarte del pecado y abrazar la santidad. Y el Señor habló muy claramente en esa conferencia del domingo cuando dijo: tú tienes un rol que desempeñar. Cristo la terminó, pero tú tienes que defenderla. Esa salvación de la gracia de Jesús, porque no hay otra.
Él pagó el sacrificio último. Si abusas la gracia, no hay otra. No hay otra manera de llegar al Padre, excepto por medio de Cristo Jesús, ya que esta es la voluntad de Dios, que todos sean santificados. Primera de Tesalonicenses, versículo 3 del capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿de qué se trata esa justificación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia caída está predicando? Y sin embargo, el pecado sexual está abundando dentro de la iglesia. ¿Qué es este tipo de justificación, de santificación que dice, no te preocupes, vive como quieras? Y el pecado sexual abunda. Y sin embargo, aquí podemos ver claramente que él dice en Primera de Tesalonicenses 4:3 que es la voluntad de Dios que sea santificado. Por lo tanto, evita la inmoralidad sexual. Evita el pecado. Eso fue lo que el Señor se empeñó en hacer el domingo. El Señor llegó a traer corrección. Trajo este tema, esta conversación a la corriente principal de la iglesia, de manera que pudiera corregir el error, el mal entendimiento y limpiar la corrupción puesta sobre la gracia ganada por Cristo con tanto esfuerzo en la batalla sobre la cruz del Calvario. Santificación. Ahora vayamos a Apocalipsis 3, versículo 18. Libro de Apocalipsis 3:18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y te cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Amado pueblo, el Señor Jehová ahora está purificando a la iglesia. Él está ahora corrigiendo el error, porque la generación presente, actual, quiere la conveniencia. Aman la conveniencia, toman la salvación de acuerdo a como es conveniente para ellos. Y el domingo el Señor salió de una manera muy poderosa para poder subrayar el rol de la visitación actual sobre la faz de la tierra. La nube de Dios bajando todo el camino del cielo y asentándose sobre la corona de mi cabeza, asentándose sobre mi cara, asentándose sobre estos dos profetas. Y él dice que ha venido a preparar el camino ungido para la gloriosa venida del Mesías. Él ha venido para que Cristo Jesús esté parado de pie supremo, y todos los ídolos allá afuera en la tierra y dentro de la iglesia sean bajados. El Señor habló de una manera muy poderosa ayer. El Señor le habló a la iglesia de una manera muy poderosa sobre la santificación, el regreso a la pureza, y el Señor expuso la base legal para la justificación. Dijo que la obediencia y la muerte de Jesucristo sobre la cruz le trajo a la iglesia la justificación, pero jamás tuvo la intención de regresar a la iglesia a la caída, a esa misma caída que Él llegó a restaurar, que ahora puedes vivir
en pecado desenfrenado porque has sido justificado. Jamás. Porque eso constituye el abuso de la gracia. Que la fe en Cristo Jesús tiene que ser demostrada, tiene que demostrarse por sí misma, ser genuino por medio de ciertos frutos, los frutos del arrepentimiento. Bendecido pueblo, en lo que pueda tener tiempo regresaré a ustedes con más de esta maravillosa exposición de la conferencia que ocurrió en Yaya Quilimani, la conferencia global, y puedes ver que el Señor salió específicamente. Aunque al principio parecía difícil, el Señor se empeñó en empezar esta conversación con la iglesia, de manera que pueda refinar a la novia, de manera que pueda avergonzar al diablo, que ha traído error, malentendimiento y corrupción a la plataforma santa, la salvación de la gracia que Jesús trajo, le dio a la iglesia, la única plataforma para la entrada al cielo. Y al corregir esto, ahora entonces la iglesia puede caminar en santidad absoluta, que ahora pueda caminar en el viaje prescrito por medio de la cruz hacia el glorioso reino de Dios. Que el Señor los bendiga, el Mesías viene. Qué maravillosa oportunidad el domingo para la iglesia, para las naciones, para el cuerpo de Cristo. Que ahora puedan participar en esta maravillosa conversación y puedan avergonzar al enemigo, corregir el error y dejarles a todos saber que tienen un rol, aun cuando Cristo te ha liberado por medio del pacto de la gracia, la salvación de la gracia, pero la fibra de esa salvación, arraigada dentro de ella, está la justicia de Dios, que es el lino finísimo, limpio y resplandeciente. También hablé sobre el trono y sobre las gloriosas escaleras y los anillos de boda, que se trata sobre la cena de las bodas del Cordero, que solo esa justicia arraigada en la salvación de la gracia te puede llevar al glorioso reino de Dios. Solo así vas a poder honrar a Cristo por morir por ti en la cruz. Lo único que queda para completar este repaso profundo de la conferencia del domingo en Yaya Quilimani, donde las naciones se pudieron sintonizar para recibir las últimas instrucciones del Señor. Lo único que queda es hablar sobre la gloria. A medida que tenga el tiempo, regresaré para completarla. Gracias, amados, por escuchar. Aquí concluye esta poderosa, tremenda y profunda última instrucción del Señor para la purificación de la iglesia, la santificación de la iglesia. Hemos escuchado todo lo que el Señor nos ha comunicado por medio de sus dos mensajeros, sus dos testigos de Apocalipsis 11, que ahora están dando esta instrucción de parte del Señor. Tomemos unos momentos para orar. Si no has recibido a Jesucristo, este es el mejor momento para hacerlo. No esperes más. En lo más profundo de tu corazón, genuinamente dile a Jesús: amado Jesús, este día me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que por favor vengas y envíes a tu Espíritu Santo,
que establezca esta palabra, esta instrucción en mi corazón, en todo mi ser. Este día te confieso y te tomo como mi único Señor y mi único Salvador. Por favor, cúbreme con la preciosa sangre de Cristo. También te pido que mi nombre jamás sea borrado del libro de la vida del Cordero de Dios. Este día soy nacido de nuevo. En el poderoso nombre de Jesús oro. Amén. Ahora permítanme orarle al Padre. Amado Padre Celestial, venimos ante tu trono. Señor, yo te pido de todo corazón por cada persona que te escucha, cada persona que te ha recibido hoy, que tú los tomes, Señor, de la mano, que los guíes, Señor, por tu Espíritu Santo, los lleves, Señor, de nivel a nivel, de gloria a gloria, Señor, para que puedan llegar a la altura y a la semejanza de Cristo Jesús, tu amado Hijo perfecto. Oh Padre de la gloria, te pido que por favor nos guíes, Señor, a esta hora crítica, que la iglesia se encuentra ahora sentada, Señor, al borde de la eternidad. Que nos ayudes a prepararnos en santidad, en justicia absoluta. Que nos justifiques, Señor, nos santifiques y nos prepares para tu reino. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia que te has acordado de nosotros. Oh Padre de la gloria, te pedimos que nos vuelvas a traer aquí a este altar santo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo, Señor, por tu plan eterno. Te damos gracias, Señor, que has traído a tus dos profetas a esta hora para que la iglesia pueda tener una entrada segura al cielo. A tus dos testigos poderosos de Apocalipsis 11, Señor. Gracias que los has puesto en este plan. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. Me despido, amados. Soy la pastora Nilda Mayo para su programa Una Carta para América Latina y todo pueblo de habla hispana. Estén con nosotros para el próximo programa. This is Pastor Nilda. It has been an honor and a privilege to be the host for this program to all Spanish-speaking nations and communities, a letter to Latin America. Stay tuned for your next program. Shalom, shalom.